puede estudiar muy fácilmente. La primera parte la vamos a llevar a través, como siempre es mi costumbre, a través de mapas conceptuales, de este mapa conceptual. Y después pasaremos a diapositivas para llevar los siguientes temas. Pero para mostrarles simplemente con el acto de la demostración, les voy a pasar, por ejemplo, un otro mapa conceptual, algo más complejo, algo más completo, pero que en la realidad hoy día tenemos que fijarnos mucho más en aquello que nosotros trabajamos, que tiene que hacerse en general con este tipo de los que hoy día son nuestros mapas conceptuales. Como verán, aquí tenemos clínica y farmacoterapia de las anemias, tenemos toda la parte general, a qué se llama una anemia, qué signos tiene, cómo se hace el diagnóstico, lo que quiere decir la parte teórica de lo que es llevar adelante la anemia, y luego la parte clínica, donde estarán las diferentes problemáticas, anemias ferropénicas, las anemias por deficiencia de vitamina B12, las anemias por problemas de ácido fólico y así sucesivamente todo aquello que se refiere a lo productor de anemias. Como verán, esta es una forma de llevar adelante este sistema. También podemos agarrar y ver otros que todavía son más complicados, que nos sirven a nosotros generalmente para llevar adelante las clases prácticas más que otra cosa. Entonces, les podemos mostrar, como les decía, uno todavía aún más complicado, simplemente como una demostración de nuestros. Entonces, como verán aquí, todavía más complicado, mucho más información, mucho más completo hasta la exquisitez al nivel máximo. Y en rojito en general son las preguntas que podrían ser del examen en general que nosotros realizamos. Pero, como les digo, simplemente ahora lo que nos interesa es que ustedes aprendan, entiendan, comprendan qué es el procedimiento normal. Si uno no entiende algo, es difícil que lo comprenda y si es difícil que lo comprenda, es muy difícil que lo aprenda. Por ese motivo es que vamos a hacer un nuevo estilito de mapa conceptual. Claro, los que son mis estudiantes, en las cuales claramente los vemos fácilmente en los procesos, entienden esto porque ellos ya manejan algo sumamente complicado. Este es para volver otra vez a lo sencillo, a lo bueno y a lo didáctico. Anemias, generalidades clínicas. La primera parte, ¿cuál es el concepto? Es una deficiencia en la función de los eritrocitos encargados, obviamente, del transporte del oxígeno a las células de nuestro cuerpo humano. Esta deficiencia puede estar causada generalmente por la deficiencia de hierro. La hemoglobina no es más que un componente del hierro, por falta de vitamina B12, por falta de ácido fólico o porque no se produce en la cantidad que se pierde y por lo tanto existen pérdidas sanguíneas que son lamentablemente más conflictivas y producen anemias. Y vamos a ir dándole a cada uno de estos sus nombres específicamente como se las conoce. Cuando las clasificamos, las anemias, tenemos que ver que hay un tiempo de pérdida. Quiere decir, en qué momento, en cuánto tiempo se está perdiendo o la sangre o se está perdiendo los componentes o no se está produciendo los componentes sanguíneos para hacer posible llevar adelante el procedimiento de formar la sangre. Por lo tanto, el tiempo de pérdida puede ser agudo o puede ser crónico. Si es agudo, es debido a la pérdida rápida y excesiva de sangre. Y esto solo se puede tratar, no hay ninguna farmacología que ayude, solo se puede tratar con transfusiones de sangre y
Podemos darle sangre total o llamada entera, ya muy difícil de usarla porque tiene otros tipos de conflictos y hoy día utilizamos los llamados concentrados de plaquetas, llamados plasma fresco congelado o los paquetes globulares. Quiere decir, todo un trabajo que se realiza en los bancos de sangre y nuevamente tenemos que decir, cuando hablamos de sangre, estamos hablando de un fármaco. Como igual, cuando hablamos de un alimento, también estamos hablando de un fármaco. La diferencia es que probablemente en el alimento la figura cambie un poquito. En este caso del cambio de la figura, en este caso, va a ser algo diferente simplemente porque fármaco lo elaboramos en las estructuras que son las fábricas de fármacos. Pero eso no es tan cierto, porque también los callahuayas utilizan los fármacos que nosotros, que sabemos que son las plantitas, que son ciertos minerales, ciertas cosas, y también tratan enfermedades y correctamente. Por lo tanto, la sangre es considerado también un fármaco. Puede haber una pérdida crónica, que es a lo que en general nos vamos a referir, que está debida a la producción deficiente de eritrocitos, y estos pueden ser con problemas de las llamadas anemias por problemas nutricionales y que están producidas en general por la deficiencia de hierro, por la deficiencia de vitamina B12 o la deficiencia de ácido fólico. Y también existe una alteración muy importante a las anemias llamadas talasemias. En el caso de que se produzcan por anomalías de la médula ósea, podemos ver a las llamadas toxinas, una serie de toxinas, por poner un ejemplo, un fármaco como el cloranfenicol que nos produce aplasia medular y, como algún rato les expreso a mis estudiantes, tengo un registro de 7 colegas muertos por el haber ingerido cloranfenicol a dosis que lamentablemente no eran las adecuadas. O también podemos tener anomalías en la médula ósea cuando existe insuficiencia renal crónica, ya que vamos a ver que juega mucho un elemento como es la eritropoyetina. En el caso de las deficiencias que se tienen a través de la llamada hemoglobina, van a ser alteraciones en ese núcleo que es el M, que donde está la hemoglobina. Pero también pueden haber deficiencias de características genéticas o también de toxicidades y que estas van a alterar la síntesis del ácido desoxirribonucleico. Esto es por problemas de producción, cuando existe problemas de destrucción excesiva de los eritrocitos por diferentes alteraciones, ya sean internas de nuestro propio organismo o sea externas a nuestro propio organismo, lo que quieren decir noxas que existen por fuera y que son tóxicas y destruyen los glóbulos rojos, vamos a tener producciones de anemias hemolíticas que pueden ser adquiridas o congénitas, podemos tener la llamada esferocitosis hereditaria, podemos tener la hemoglobinopatía, que son alteraciones patológicas del grupo M, y los agentes químicos, fármacos, infecciones, virus y una serie de otros elementos que van a ir a perjudicar la formación, hematopoiesis o la eritropoiesis de nuestra sangre. Cuando hablamos por su morfología, estamos hablando del tamaño que tienen los eritrocitos y a estos los calificamos de acuerdo al volumen corpuscular medio como normocíticas cuando el volumen es normal, macrocíticas cuando el volumen mediano corpuscular es menor a 80 y microcíticas cuando este volumen corpuscular es menor, perdón, en este caso mayor a 80 y este menor de 100. Cuando nosotros hablamos de los volúmenes normales, ya tenemos nombres especiales de las anemias llamadas anemias inflamatorias o también anemias hemolíticas, quiere decir por destrucción de la sangre. Y también por un problema que es la acumulación del hierro, que se llama la sideroblástica. También podemos tener las anemias ferropénicas, habíamos hablado de las talasemias,
Pacientes que tienen problemas de alcoholismo y que tienen problemas hepáticos, donde se produce el gran laboratorio del organismo y por lo tanto no le llegan las cosas que le deben llegar a la médula ósea para que se produzca la sangre y se producen las llamadas microcíticas por ausencia de los elementos formes normales. Y las llamadas megaloblásticas, como le está faltando el grupo M, le está faltando la actividad que pueda realizarse normal a través de los eritrocitos. Estas se llaman megaloblásticas porque son sus precursores los que se vuelven gigantes ya que no tienen lo suficiente para poder formar los eritrocitos como corresponde. Nosotros podemos ver también que de acuerdo a la colorimetría, las podemos clasificar las anemias, de acuerdo igual a la hemoglobina corpuscular media en menores a 32, son las hipercrómicas, las normales, las normocrómicas y las hipocrómicas menor a 29, como valor en cada una de ellas a nivel de el laboratorio. Etiopatogénicamente quiere decir que existen diferentes tipos de anemias, unas llamadas regenerativas, que son las anemias hemolíticas, que se destruyen pero tienen que crearse, si no el individuo estaría muerto. Las hemorrágicas y algunas en las cuales existe un aumento importante de los reticulocitos y esta nos puede producir otro tipo de patologías en las cuales tenemos, por ejemplo, problemas sanguíneos pero oncológicos. En las no regenerativas son células por problemas que no se pueden desarrollar, por problemas de lesiones a nivel de la médula ósea, donde podemos ver lo que se llama la eritroblastosis, las alteraciones ferropénicas y las también llamadas megaloblásticas, que van a ser diferentes tipos de anemias. Cuando nosotros empezamos a estudiar más profundamente, ya podemos ir viendo que existen diferentes procedimientos diagnósticos clínicos, obviamente, que nos van a ir dando la idea de que el paciente está con anemia, por suerte, en algunos casos muy fáciles de diagnosticar, otros bastante más difíciles. Por ejemplo, la palidez de la piel y las mucosas, el paciente que aumenta la frecuencia cardíaca taquicárdico, aumenta el gasto cardíaco, está disneico o tiene problemas de disnea a medianos esfuerzos, ya que a grandes esfuerzos es una obviedad. Pueden producirse alteraciones digestivas, generalmente las hemorragias a nivel del tubo digestivo, y también pueden haber uñas que sean quebradizas, siente el paciente debilidad muscular, puede tener mareos por la deficiencia de oxígeno y puede en general sentir un malestar general también. Y de esta manera podríamos hacer el inicio, es simplemente el inicio de un diagnóstico clínico de anemia. Les recuerdo que hemos sido uno de los países de todo el cono sur y de las Américas con mayor número de anemias debido a las parasitosis intestinales y en algunas publicaciones que hacíamos hace muchísimos años y poníamos que el paciente tenía 3 de hemoglobina, lo cual normalmente es de 12 a 14, 16, ya estamos en problemas de altura. Entonces, y nos decían que estábamos mintiendo, que eso era incompatible con la vida, y nosotros llevábamos las filmaciones y demás para demostrar que sí existían en nuestro medio y gente que pasaba a más de 4.500 metros de altura para poder llegar a la ciudad de Cochabamba, al Hospital Viedma o al materno infantil. Entonces, todas estas cosas son algo muy importante. Laboratorialmente, lo que hacemos es el estudio en la sangre periférica y lo que hacemos es ver el número de hematíes. En un paciente anémico, lo primero que tiene que haber es un número de hematíes disminuido. Este número de hematíes disminuido también nos está dando colorimétricamente una disminución importante de la hemoglobina, porque es obvio, no se están formando los eritrocitos o los eritrocitos no están teniendo la suficiente cantidad de hierro para formar el grupo M dentro de los eritrocitos. Estos valores eritrocitarios, de acuerdo a los que van a ir desde los blastos que van a ir creciendo, van a diferenciarlo y nos
van a dar diagnósticos más certeros de los problemas de los pacientes que tienen este tipo de alteraciones. También el hematocrito nos permite realizar un diagnóstico más certero, como hemos visto, y por último, la morfología de los eritrocitos. Son más pequeñitos, son más grandes, son deformes, en el caso de las talasemias, por ejemplo, que no son los eritrocitos como los vemos normalmente en un extendido sanguíneo. Cuando queremos estudiar más profundamente, lo que podemos hacer es trabajar a través del aspirado o la biopsia medular. Este aspirado o biopsia medular quiere decir introducir un trocar, un catéter dentro de los huesos que tengan, que no sean los huesos duros, sino los que tengan tejido esponjoso, y de ahí sacar una muestra de la parte medular ósea. Y cuando se hace el diagnóstico, podemos hacer un diagnóstico al que se llama biopsia con componente acelular, que quiere decir le está faltando células de la sangre normal, a la que le llamamos anemia aplásica, que tiene mucho menos cantidad de células, por ejemplo, en las anemias nutricionales, o que tiene demasiada cantidad de células, por ejemplo, en las anemias hemolíticas. Para compensar las pérdidas por la destrucción, entonces se produce mayor cantidad y por lo tanto hay mayor cantidad, hipercantidad aumentado, por lo tanto, de la parte celular. Bien, esta es la que le llamamos la parte conceptual. ¿Qué es anemia? ¿Qué tipos de anemia hay? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo podemos hacer el encare del paciente? Y obviamente el paciente anémico será aquel que está pálido. Y iremos a buscar en sus conjuntivas, a nivel de la parte bucal, peribucal y demás encías, a buscar estos signos, a los que se llaman signos sindrómicos. Ahora vamos a hablar ya de las más frecuentes, las más típicas de nuestro país, que son las anemias llamadas ferropénicas. Desde que a través de todos los sistemas de gobierno se hace ahora, sobre todo de la paciente embarazada, de los niños y demás, se hace suplementos como se hace para el problema de la tiroides, se hace para el problema del bocio, ponerle yodo a la sal, pues también se hace lo mismo en el caso de los pacientes que tienen unas pérdidas mayores que la población normal. Existe todo un programa que hace que se trabaje con el hierro. ¿Con qué se trata una anemia ferropénica? Que está siempre clasificada como microcítica, que son eritrocitos muy pequeños, y hipocrómicas, que tienen no la coloración normal rojiza importante de nuestra sangre. Entonces, ¿con qué se trata? Con fármacos. Y hemos dicho que algunas otras se tratan directamente con sangre cuando las pérdidas son masivas y muy rápidas. En este caso es una pérdida crónica. Y con el hierro lo que se hace es ver que se usa en prevención y tratamiento de las anemias ferropénicas, llamadas hiporcómicas y microcíticas, donde los resultados de el volumen corpuscular medio y el volumen medio de la hemoglobina son lamentablemente más bajos. ¿Debido a qué son más bajos? En este caso, ya vamos viendo que se requiere una producción de hierro importante y por lo tanto esta producción hace que las proteínas esenciales, como la llamada hemoglobina, el grupo M, hemoglobina, y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente existen fallas en el sistema de regulación de la absorción del hierro, su transporte o su almacenamiento. ¿Cómo se almacena el hierro en nuestro organismo? A través de una sustancia conocida como la hepcidina. Y esta es la que se va a producir en el hígado. Por lo tanto, también muchas patologías del hígado, pacientes cirróticos por problema de alcoholismo, van a empezar a presentar anemias, pero por alteración no de la médula, sino en este caso del hígado, porque en el hígado es donde se forma y se almacena la mayor parte de
la acción férrica en nuestro organismo. Y por lo tanto, esta hepcidina, si está aumentada, deja la producción de hacerla el hígado. Pero si disminuye, el hígado empieza otra vez a producir. Es regulado por este sistema en particular. Bien, entonces, ahora vamos a ver las características fisiológicas. Estas características nos dice cuál es la característica farmacocinética, entre comillas farmacocinética, porque tenemos hierro en nuestro organismo, sino la cinética del hierro, que no necesariamente es el fármaco, pero claro, cuando nos falta le ponemos extra y a eso sí se llama fármaco. Entonces, el hierro se absorbe generalmente en el duodeno y en el yeyuno proximal y su absorción es total y está aumentada en mujeres embarazadas y los niños lactantes. O sea, la llamada hepcidina es la que va a regular y generalmente va a estar en menos cantidad y por lo tanto va a requerir mayor producción en mujeres embarazadas y lactantes. Está disponible en varios alimentos, principalmente en las carnes rojas, como la llamada hemoglobina y la miohemoglobina, en la parte miomuscular, la hemoglobina que está colocada en el músculo. Las personas vegetarianas y las veganas, ese es el problema. La alimentación vegetariana o vegana trae como conflicto el problema de no recibir la cantidad suficiente de hierro, pero aquel que quiere ser vegetariano o vegano aprende a qué es lo que debe comer para suplir esa ausencia de la carne que también produce otra serie de conflictos. El hierro es casi totalmente rescatado por catálisis de la hemoglobina de los eritrocitos viejos o los dañados. Quiere decir que el hierro en realidad no se sale en demasía de nuestro organismo. Es roñoso nuestro organismo para dejar que el hierro se escape. El exceso de hierro se almacena como una proteína especializada llamada la apoferritina. Esta apoferritina se va a ir haciendo los núcleos bioquímicos de apoferritina y van a ir rescatando todo el hierro que se estaba aparentemente por perderse. ¿Qué es lo que pasa? Se transforma, por lo tanto, unido al plasma en una forma de transferrina. Esta transferrina hace un complejo de transferrina hierro e ingresa a las células. Al ingresar estas a las células, se produce una maduración y la proliferación en las células de los eritroides, donde se produce una síntesis de la llamada hemoglobina o se almacena como ferritina y sirve para cumplir con las demandas del desarrollo de nuevos eritrocitos. Cada momento estamos produciendo miles de eritrocitos porque miles también se están perdiendo. De esta manera, una pequeña cantidad del hierro se pierde por las heces y también por la bilis, por la orina, el sudor, y todo esto representa casi 1 miligramo por día que nosotros perdemos. Apenas 1 miligramo por día. Vamos a ver que nuestras reservas y nuestra alimentación trae más que eso, pero sin embargo, debido a nuestra mala alimentación y a los problemas parasitarios en Bolivia, la problemática de los niños y las anemias era muy grande en el pasado. Hoy día existe, pero no en la cantidad que había antes. ¿Cuáles son las características clínicas? Se requieren mayores aportes de hierro en bebés prematuros, en niños de crecimiento rápido, en mujeres embarazadas o que dan de lactar y en pacientes sometidos a diálisis por problemas de insuficiencia renal crónica o quienes tienen deficiencia en la absorción de los pacientes que sean gastroectomizados, porque se absorbe en la parte del estómago, enfermedades severas del intestino delgado o por pérdidas que son en general problemas que se tienen a través del tracto gastrointestinal. Pérdidas intestinales quiere decir de sangre. Una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, úlceras rectales y así sucesivamente. O quienes tienen pérdidas por causas especiales como los bebés, niños en crecimiento, embarazadas, la hipermenorrea en las mujeres y pueden desarrollar una deficiencia de hierro y por lo tanto la famosa anemia.
¿Cómo se trata? El tratamiento es relativamente sencillo. El tratamiento es darle hierro, pero el hierro, por si acaso, ya lo han visto ustedes en el tema de la toxicología, el hierro es altísimamente tóxico. Por lo tanto, no es cualquier hierro el que se recibe o no se puede hacer cualquier tipo de tratamiento, es algo muy especial. Se lo realiza por vía oral para corregir la anemia y contar con reservas. Lo que no tiene el organismo son reservas. Entonces, si le metemos más hierrito, en ese momento tenemos reservas. Y para esto le damos las llamadas sales ferrosas a una dosis de 200 a 400 miligramos al día durante 3 a 6 meses. Y primero debe corregirse siempre la causa de la pérdida de hierro, eso es fundamental. Y estas sustancias se llaman sulfato ferroso, gluconato ferroso o fumarato ferroso. Todos estos son efectivos y son de bajo costo. Gracias a Dios, no necesitamos invertir gran dinero para tratar o curar a un paciente que tiene problemas de anemia ferropénica. Pero también debido a que produce alteraciones bastante importantes como efectos adversos colaterales y demás, se utiliza la vía parenteral. ¿Y para quienes está reservada? Para los que no toleran ni absorben el hierro por vía oral, porque tienen diferentes alteraciones, como por ejemplo una gastrectomía, y tienen una anemia crónica que no se la puede tratar. Debido a la grave toxicidad y la dificultad de controlar la dosificación del hierro libre y del hierro inorgánico, es que hay que utilizar no la vía oral, porque es muy difícil de controlar, utilizamos la vía parenteral. Cuando el paciente tiene una enfermedad renal crónica en la hemodiálisis y que manejamos, por ejemplo, la eritropoyetina, necesitamos utilizar la vía parenteral. Pacientes que han sido postgastrectomizados, reacciones por resección anterior del intestino delgado, enfermedad inflamatoria intestinal con síndrome de mala absorción, tenemos que utilizar, en este caso, vamos a utilizar las sustancias correspondientes de hierro. Nuevos fármacos, el hierro coloide, que tiene simplemente un núcleo de hidróxido de hierro rodeado de carbohidratos. El hierro llamado dextran, que es un hidroxiférrico, que son polímeros de dextrano y que puede usarse por vía endovenosa, que es la preferida porque la intramuscular profunda produce demasiado dolor y además tiñe la piel en esos lugares, pero tiene sus efectos adversos como cefalea, mareos, fiebre, artralgias, náuseas, vómitos, dolor de espalda, enrojecimiento, urticaria, broncoespasmo, raro la anafilaxia, que sí se puede producir reacción alérgica y muerte, y también hay que realizar en esos casos pruebas de sensibilidad. Bien, estamos a menos de 5 minutos de la primera parte, se nos va a cortar como ya sabemos, y lo único que hacemos es volver a entrar. Si por cualquier motivo no podríamos volver a entrar, tenemos un segundo enlace, pero no creo que sea necesario utilizarlo. Volvemos simplemente a tocar el mismo enlace y vamos a poder seguir con la clase. Bien, tenemos también en el caso del complejo del gluconato férrico de sodio, la sacarosa de hierro, la carboximaltosa férrica y el ferrumoxitol, que son las sustancias importantes de los nuevos fármacos. Su toxicidad, como toxicidad aguda, la parte etiológica casi es exclusiva para los niños en la ingestión accidental. Es mortal, síntomas de gastroenteritis necrotizante, vómitos, diarrea sanguinolenta, dolor abdominal, choque, letargo, disnea, acidosis, coma y muerte. El niño se muere. Es uno de los problemas serios en el tratamiento. Hay que hacer lavado intestinal completo o también se le puede dar la deferoxamina en vía endovenosa, que es un quelante del hierro que se está absorbiendo y facilita su excreción a través de la orina y las heces. En la toxicidad crónica produce la llamada hemocromatosis, se deposita el hierro en el corazón, en el hígado, el páncreas, existe falla orgánica y el paciente se muere. Y para eso se utiliza como el tratamiento de los niños, la deferoxamina parenteral, el deferasirox
y la deferiprona para los quelantes por vía oral. Y por último, se pueden realizar las flebotomías, quiere decir sacar bastante cantidad de sangre, y al sacar cantidad de sangre estamos sacando cantidad de hierro. Bien, antes de que se nos termine nuestro tiempo, vitamina B12, eso es un pinche resumen, también es llamado factor extrínseco. Para ser absorbido necesita unirse al factor intrínseco y participan en dos reacciones importantes. Una convierte el metilmalonil coenzima A en succinil coenzima A y convierte la metil THF en homocisteína THF y o metionina. Se usa como hidroxicobalamina o cianocobalamina para la prevención y en las anemias llamadas megaloblásticas. Y el ácido fólico se encuentra en el hígado, en el riñón y vegetales, se absorbe en el yeyuno proximal como gluconato y se usa en el tratamiento y prevención de las anemias por déficit de folatos. No se observan efectos adversos excepto en lo que haya déficit por vitamina B12. Estamos a un minuto de que se termine nuestro tiempo por el uso del Zoom. Sin embargo, vamos a salir y seguramente se va a tener que esperar 2 minutos o 3 minutos hasta que todos ingresen nuevamente. Nuestro Bien, pregunto, ¿estamos viendo la diapositiva como corresponde? ¿Alguno me puede hacer la respuesta correspondiente usando su micrófono? Sí, doctor. Se ve bien. Perfecto, gracias. Bien, pasamos entonces a las diapositivas y ahora vamos a ver los fármacos utilizados en las llamadas citopenias. Y estos citopenias significa disminución de las células que están ubicadas a nivel del sistema sanguíneo. Y vamos a ver que también existen alteraciones en los factores de crecimiento llamados crecimiento hematopoyético. En función de esto, vamos a ir trabajando nuestras diapositivas. Bien. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver? Otros fármacos utilizados en las anemias, por ejemplo, la vitamina B12 y el ácido fólico, que ya lo hemos empezado hace un momentito, factores de crecimiento hematopoyético, la llamada eritropoyetina, y factores de crecimiento meloide y factores de crecimiento megacariocítico. Vamos a ir viendo cada uno de estos temas en el contenido para poder hacer nuestra clase el día de hoy. ¿Qué vamos a ver en la vitamina B12? Sus generalidades: farmacodinámica, farmacocinética, farmacología clínica y la farmacoterapia, que es lo que nos corresponde llevar en el llamado tercer bloque, que se llama farmacoterapia o farmacología clínica. La vitamina B12, llamada también cobalamina, sirve como cofactor para muchas reacciones bioquímicas esenciales en nuestro organismo. La deficiencia de esta vitamina produce la llamada anemia megaloblástica, síntomas y problemas gastrointestinales y, lo peor, alteraciones muy importantes neurológicas. La desoxiadenosilcobalamina y la metilcobalamina son las formas más activas de esta vitamina, esas dos sustancias. La fuente de la vitamina B12 en la dieta es principalmente a partir de la síntesis microbiana en la carne, especialmente en el hígado, los huevos y los llamados también productos lácteos. Si nosotros vamos a ver, existe este factor importantísimo que es el factor intrínseco, ya que la vitamina B12 se considera y se llama factor extrínseco. El factor intrínseco es una proteína secretada por el estómago necesaria para la captación de la parte gastrointestinal de la vitamina B12 de la dieta. Entonces, es fundamental el factor intrínseco. Este factor intrínseco está
secretado por las células de nuestro estómago, entre comillas. Esta vitamina B12 farmacodinámicamente lo que sucede es que es esencial en dos tipos de reacciones, que ya lo hemos dicho, la conversión de metilmalonil coenzima A en succinil coenzima A, que es fundamental en el metabolismo de los lípidos esenciales para nuestra función neuronal. Transfiere a la homocisteína, un grupo metilo que le da origen a la metionina. Esta está ligada al metabolismo del ácido fólico y a unas purinas que son requeridas siempre para la eritropoiesis, que es la síntesis del ácido desoxirribonucleico. El déficit de la metionina está relacionado con problemas neurológicos. En rojo, para que no se olviden, siempre pregunta de examen. Diagnóstico con déficit. ¿Cuál es el diagnóstico del déficit de vitamina B12? Incremento de la homocisteína sérica, que se produce por mayor riesgo de cardiopatías y arterioescleróticas y el incremento del ácido metilmalónico sérico. Entonces, altera otras funciones a nivel de nuestro organismo. En su farmacocinética se absorbe normalmente a través de 1 miligramo a 5 microgramos, perdón, no mili, sino microgramos de la cianocobalamina, que es la vitamina B12, diariamente en la dieta. Un adulto promedio tiene una reserva total de alrededor de 3.000 a 5.000, 3.000 a 5.000 veces la cantidad, o sea, una muy buena reserva de cantidad de cianocobalamina en nuestro organismo. Y el requerimiento diario es de 2 microgramos, simplemente. Imagínense la cantidad que tenemos de reserva. La vitamina B12 para su absorción es necesario que se una al factor intrínseco para luego ser absorbida generalmente a nivel del ilion distal. La vitamina B12 se absorbe en el ilion distal. Una vez absorbida, es transportada por la transcobalamina 1, 2, 3 y esta la lleva a todas las células de nuestro organismo, a diferentes células de casi todo nuestro organismo. El cuadrito que les vamos a pasar para que ustedes lo puedan estudiar, verán que aquí está las secreciones del estómago, el factor intrínseco, aquí están colocados, las células parietales, aquí está la cianocobalamina y esta va a convertirse al final y se absorbe en el ilion distal. Esto les va a permitir a ustedes, obviamente, es mejorar el proceso de entendimiento de la absorción de la vitamina B12. La deficiencia de la vitamina B12 se debe a la falta de factor intrínseco, cuando ya tenemos una mucosa por una gastritis crónica atrófica que ya no produce factor intrínseco y se produce de esta manera la llamada anemia perniciosa, muy conflictiva porque puede también ser algo precanceroso. Y el mal funcionamiento del ilion distal por una gastrectomía parcial o total, enfermedades inflamatorias intestinales o resección del intestino delgado por ejemplo, un problema a nivel de la obstrucción de la arteria mesentérica y tienen que sacar un pedazo de intestino delgado, hace que se produzca la deficiencia de la absorción de la vitamina B12. En la farmacología clínica, la manifestación más característica es la deficiencia en la anemia megaloblástica llamada macrocítica. Quiere decir, aquí está un macrocito, es este azul que lo ven ustedes en este extendido sanguíneo. Se presenta también con leucopenia y trombocitopenia. Quiere decir que la parte de los trombos también están las plaquetas disminuidas, aparte de los leucocitos, aparte de los eritrocitos. La médula ósea hipercelular también se la ve con acumulación de células llamadas megaloblásticas. La deficiencia de vitamina B12 puede producirse con un síndrome neurológico característico que empieza con paresias en los nervios periféricos, evoluciona con debilidad, espasticidad, ataxia y otras disfunciones del sistema nervioso central. Una vez hecho el diagnóstico de anemia megaloblástica, debe determinarse si la causa es o no es la deficiencia de vitamina B12 o también puede ser la deficiencia de ácido fólico. Cualquiera de ellas produce el mismo síndrome. Por lo tanto, hay que estar seguros de qué es lo que debemos dar. Para esto se hace la prueba llamada de Schilling.
que es vitamina B12 marcada radioactivamente, y se cuantifica cuánto se absorbe y cuánto se excreta de vitamina B12 a través de la orina. La mayoría de los pacientes no padecen síndromes de deficiencia curables y requieren un tratamiento de por vida con inyecciones de vitamina B12. Las causas más comunes en la deficiencia de la vitamina B12 es la anemia perniciosa, la gastrectomía parcial o total y enfermedades del ilion distal inflamatorias o por resección. La anemia perniciosa se origina por una secreción defectuosa del factor intrínseco y del ácido clorhídrico, porque si no hay ácido clorhídrico tampoco se absorbe el factor intrínseco. Y esto se produce en la llamada, como ya les decía, la atrofia gástrica en la mucosa, la atrofia de la mucosa gástrica crónica. Otra de las causas raras de la deficiencia de vitamina B12 incluyen el sobrecrecimiento bacteriano en el nivel del intestino delgado, la pancreatitis crónica y las enfermedades tiroideas. En casi todos los casos se origina una mala absorción de vitamina B12 para el tratamiento y se requiere inyecciones parenterales. Verán que ya no hay mucho la vía oral. La vitamina B12 para la inyección parenteral está disponible como cianocobalamina y hidroxicobalamina, y se prefiere a esta última por mayor afinidad por las proteínas y permanece más tiempo en circulación. Si tiene mayor afinidad por las proteínas, farmacocinéticamente hablando, obviamente que pertenece más tiempo circulando y por lo tanto mayor duración de su acción. El tratamiento inicial comienza con 100 a 1000 microgramos de vitamina B12 por vía intramuscular al día o cada 3 días por 1 a 2 semanas para restablecer las llamadas reservas corporales. El tratamiento de mantenimiento consiste en 100 a 1000 microgramos por vía intramuscular una sola vez al mes, y el tratamiento es de por vida porque no hay quien le produzca la posibilidad de la absorción de la vitamina B12 al estar en los conflictos de la absorción que ya los hemos comentado. Pasamos al ácido fólico. El ácido fólico vamos a ver sus generalidades, su química, vamos a ver su farmacocinética, su farmacodinamia y vamos a ver su farmacología clínica y su farmacoterapéutica. El ácido fólico, hablando de las generalidades, proporciona precursores de la síntesis de aminoácidos, purinas y desoxirribonucleicos. La deficiencia está relacionada con la anemia megaloblástica, malformaciones congénitas que se pueden tener y también problemas de enfermedades vasculares que traen las malformaciones y los problemas de la deficiencia del ácido fólico. Químicamente es una pteridina que está unido a un PABA y este está unido al ácido glutámico y que conforman el llamado ácido teroico, y en conjunto el glutámico con estos forma el ácido fólico químicamente hablando. En su farmacocinética se puede absorber hasta el 50% del ácido fólico en el IE1 proximal en forma de poliglutamato de N5-metiltetrahidrofolato e ingresan en forma de 50 a 200 microgramos al día, normalmente con la dieta. Se distribuye ampliamente por todo el organismo dentro de las células en forma de N5-metiltetrahidrofolato y se convierte en tetrahidrofolato por desmetilación, y para esto se requiere la vitamina B12. Por lo tanto, el ácido fólico y la vitamina B12 están unidos y relacionados muy íntimamente. La deficiencia de uno produce el problema en el otro. Se almacena de 5 a 20 miligramos en el hígado, miren la cantidad, 1000 veces más, y otros tejidos. Las reservas son bajas y los requerimientos diarios son altos. Por ejemplo, en levaduras, hígado, riñón y vegetales verdes, vamos a tener nosotros los folatos, el ácido fólico. Se excreta en la orina y en las heces y se distribuye también haciendo acciones catabólicas, quiere decir de destrucción, que es el término. Farmacodinámicamente, los cofactores tetrahidrofolato participan en reacciones de transferencia de un carbono hacia las moléculas.
Una de las reacciones produce la DTMP, el monofosfato de desoxinotimidina, y que es necesario para la formación de DNA. En el ciclo de la síntesis del DTMP, las enzimas son blancos de los fármacos anticancerígenos como del metotrexato, lo inhiben y por lo tanto destruyen, no se puede producir el ácido fólico. Y en este caso, en el metotrexato, inhibe la dihidrofolato reductasa, mientras el 5-fluoracilo, otro anticancerígeno, inhibe el timidilato sintetasa. El papel más importante en la generación es generar la metionina, que la habíamos visto, y las llamadas purinas esenciales. En su farmacología clínica, la anemia megaloblástica no provoca síndromes neurológicos. Se valora a través del folato sérico o en los eritrocitos. En mujeres embarazadas se tiene que hacer la prevención de defectos en el tubo neuronal. Se producen alteraciones teratogénicas en el tubo neuronal. Otros pacientes alcohólicos con daño hepático produce síndrome de mala absorción, y en los pacientes en los cuales se requiere diálisis renal también necesitamos hacer administraciones suplementarias. En su farmacología clínica, la deficiencia se origina a menudo por la ingestión inadecuada de folatos, por ejemplo, los alcohólicos y los ancianos. Los pacientes que tienen daño hepático por disminución de sus reservas, las pacientes embarazadas o que tienen anemia hemolítica por aumento de requerimientos, los pacientes con síndrome de mala absorción, los que requieren diálisis y los pacientes que reciben metotrexato, trimestoprim y también la piremetamida, y obviamente los que requieren también otro tipo de anticancerígenos. El tratamiento, una dosis diaria de ácido fólico de 1 miligramo vía oral hasta revertir la anemia megaloblástica y restituir siempre las reservas séricas y corporales. Se debe continuar con el tratamiento hasta corregir la causa de la deficiencia, y muchas veces es indefinido porque se tiene un problema de mala absorción o una dieta lamentablemente pobre o inadecuada. Bien, hemos visto todo lo que es la parte sanguínea, de la parte del hierro, de la parte de la vitamina B12 y ahora el ácido fólico. Ahora vamos a ver qué pasa con los factores de crecimiento. Cuando hablamos de factores de crecimiento, entonces lo que nosotros vamos a chequear es la eritropoyetina, su química, farmacocinética, farmacodinámica, clínica, farmacología clínica y toxicidad. Luego vamos a pasar a los factores de crecimiento meloide, el CSF y el GMCFS. Vamos a ver los fármacos como por ejemplo el PEG filgastrin, y vamos a ver el enogastrin. Vamos a ver su farmacodinamia, su farmacocinética, su farmacología clínica y su toxicidad. También vamos a ver los otros factores de crecimiento llamados hematopoyéticos, el factor de crecimiento megacariocítico, que conocemos como la trombopoyetina IL-11, y los agonistas de los receptores de trombopoyetina, su farmacología clínica y su toxicidad. Bien, empezamos con los factores de crecimiento hematopoyético. Son hormonas glucoproteicas que regulan la proliferación y la diferenciación de las células progenitoras que se encuentran en los elementos hematopoyéticos de la médula ósea. Estos son, el primero, la eritropoyetina, que es una composición que tiene que ver con la epoetina alfa y la epoetina beta. El factor estimulante de las colonias de granulocitos, que es factor estimulante de colonia de granulocitos, obviamente viene del inglés, la condensación de esto, su acróstico, y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, que se los conoce como GM, granulocitos macrófagos, factores de crecimiento de los
granulocitos macrófagos. La interleuquina 11, que tiene el nombre de IL-11, y los agonistas de los receptores de trombopoietina, que son el romiplostin, que se lo conoce AMG 531, y el trombopag, como los elementos farmacológicos. Comenzamos a hablar de la eritropoietina. La eritropoietina, en su química y farmacocinética, es una eritropoietina humana recombinante, cuya expresión está dada por la epopoietina alfa y se produce en un sistema de expresión celular de todos los mamíferos. Tiene una vida media de 4 a 13 horas en pacientes con insuficiencia renal crónica, no se depura por diálisis y se administra 3 veces por semana por vía endovenosa. La darbepoetina alfa es una forma modificada y tiene una vida media que es 2 a 3 veces mayor que la epopoietina alfa y administrada, por lo tanto, una sola vez a la semana y no 3 veces a la semana. La metoxipolietilenglicol, que es la epopoietina beta, químicamente hablando, es la de acción prolongada y se administra solo cada 2 a 3 semanas en una dosis única por vía intravenosa o por vía subcutánea. Farmacodinámica de las eritropoietinas estimula la proliferación y diferenciación de los eritrocitos por interacción con los receptores específicos de las células progenitoras de eritrocitos. Estas células progenitoras se llaman JAK-STAT. Induce la liberación de los reticulocitos de la médula ósea en condiciones normales menor a alrededor de 20 unidades internacionales por litro y existe una relación inversa entre el hematocrito y la cantidad de eritropoietina, excepto si en la insuficiencia renal, que es crónica, puede tener una mejor respuesta cuando tratamos con eritropoietina de tipo exógeno. Los agentes estimulantes de la eritropoiesis, las llamados ESA, se usan en la anemia por insuficiencia renal crónica, elimina la necesidad de las transfusiones, mejora el hematocrito y la hemoglobina, y la falta de respuesta se debe a una deficiencia o de hierro o de folato. Hay que corregir esto. La anemia con trastornos primarios de la médula ósea y la anemia secundaria a la quimioterapia en un problema de supresión medular. El dumping sanguíneo, que lo pueden usar los deportistas para mejorar su rendimiento, también ellos utilizan una droga, en este caso la eritropoietina, para mejorar su rendimiento. Quiere decir, mejora el número de glóbulos rojos, pero está prohibido. Por eso es que se vienen a la altura, a La Paz, el Alto, Oruro y esos lugares a los centros de entrenamiento, porque eso es automáticamente, si vives en La Paz, aumentas la cantidad de eritrocitos. Si la eritropoiesis es demasiado importante, tenemos que hacer la flebotomía y también realizar alguna operación de tipo sanguíneo, quitar sangre, para evitar la concentración. En pacientes con VIH que son tratados con sidobudina, como pueden haber visto, recuerden el tema de antivirales, estos pacientes también tienen conflictos con el problema de la eritropoietina. Su toxicidad tiene un incremento rápido en el hematocrito y la hemoglobina, puede producir hipertensión y complicaciones trombóticas. Si la hemoglobina es de más de 12 gramos por 100 mililitros, entonces tenemos problemas. Se incrementa el riesgo de los eventos cardiovasculares graves cuando utilizamos eritropoietina y el incremento de la mortalidad por trombosis venosa en pacientes con cáncer. Las dosis del ESA se ajustan para mantener más o menos a alrededor de 11 gramos por 100 mililitros. No hay que subirse porque ahí se tienen todos los problemas. Los pacientes con eritropoietina exógena menores a 100 unidades por litro responden siempre mejor al tratamiento y no tienen problemas de las complicaciones. Pasamos al tema de crecimiento mieloide, la química y la farmacocinética. Cuando vemos, ya hemos visto el GCSF humano recombinante, se lo conoce con el nombre farmacológicamente del filgastrin, el GM con el nombre de sargramostin y su vida
media es de 2 a 7 horas y se lo utiliza por vía endovenosa o subcutánea. El pegfilgrastim es un producto de conjugación que tiene una mayor vida media y por lo tanto más utilizado. Y para evitar ciertos efectos, también se tiene la nevogastrin. La nevogastrin es una forma glucosilada de el factor de crecimiento meloide. Su farmacodinamia estimula la proliferación y diferenciación de varias células progenitoras mieloides, interactúa con los receptores específicos, los JAK-STAT. En el caso de las GCSF, actúan en el linaje de los neutrófilos, promueven la acción fagocítica y prolongan su supervivencia. Movilizan las células madres hematopoyéticas, aumentando la concentración en la sangre periférica en los trasplantes autólogos. El GMCSF tiene una acción más amplia, multipotencial, y por lo tanto estimula la proliferación y la diferenciación de las células madre granulocíticas, células madre eritroides y los megacariocitos, o sea, para los glóbulos rojos, para los glóbulos blancos y las plaquetas. Actúa junto con la interleuquina 11 en la proliferación en general de las llamadas células T. La neutropenia inducida por quimioterapia en el cáncer. La neutropenia es un efecto que se tiene para incrementar el riesgo de las infecciones. Es un efecto adverso que incrementa el riesgo de las infecciones. La transfusión con granulocitos tiene poco éxito. En el factor de crecimiento, G disminuye la duración de la neutropenia y eleva la cuenta de neutrófilos, y los requerimientos del ATB para el amplio espectro bajan, o sea, antimicrobianos. Se administra 24 a 72 horas post quimioterapia y se continúa hasta que la cuenta sea mayor a 10.000 células. El pegfilgrastim previene también la neutropenia febril inducida por la quimioterapia y se administra con menor frecuencia y se aplica en dosis única. Ambos, el de crecimiento meloide y el simplemente de crecimiento, se utilizan en el tratamiento de la leucemia mieloide aguda, la LMA, y linfoblástica. Farmacología clínica, sus aplicaciones, aparte obviamente de la parte anémicas, ambos pueden ser eficaces para tratar la llamada neutropenia congénita, la neutropenia cíclica, la mielodisplasia y la anemia aplástica. Sus trasplantes autólogos en las células madres, que hoy es lo que está de moda, se colectan antes de la quimioterapia, reducen el tiempo de aceptación del injerto y la recuperación de la neutropenia en sujetos que tienen linfomas o tumores sólidos. Se pueden realizar trasplantes halogéneos de médula ósea, trasplantes que movilizan el CMSP y en la dosis de 5 a 10 microgramos kilogramo peso al día por vía subcutánea durante 4 días, y al quinto día se debe realizar la llamada leucoféresis. Otro movilizador de células madre hematopoyéticas es un fármaco llamado Plerixafor. El Plerixafor también es utilizado para movilizar las células madre. En su toxicidad, los factores de crecimiento G y GM pueden causar dolor óseo reversible en el caso del G y puede producir varios efectos adversos en el caso del GM: fiebre, mialgias, malestar general, síndrome de fuga capilar, edema periférico, derrame pleural, artralgias, alergias y la ruptura esplénica, quiere decir el vaso está roto. Es raro, pero sí se puede producir y es muy grave. El factor de crecimiento, pasamos a los factores de crecimiento megacariocíticos. La trombopoyetina, TPO, y la interleuquina 11 son reguladores endógenos de la producción de las plaquetas. El OPREL-VEKIN es una forma recombinante de la interleuquina 11, aprobada para el uso clínico y se administra por vía subcutánea. El romiplastin es aprobado por la Food Drug Administration para tratar la trombocitopenia inmunitaria crónica y es un agonista peptídico de los receptores de trombopoyetina. El
trombopag es un nuevo agonista no peptídico del receptor de trombopoyetina. Es activo por vía oral para el tratamiento de la trombocitopenia inmunitaria crónica y tiene una semivida de 26 a 35 horas, una semivida larga, por supuesto. En los factores de crecimiento, su farmacodinamia, la interleuquina actúa a través de los receptores de citocina, estimulando el crecimiento de múltiples células linfoides y mieloides. Actúa por sinergismo junto con otros factores, estimulando el crecimiento de sus progenitores, los megacariocitos primitivos, y aumenta el número de plaquetas y neutrófilos perigéricos. El romiplostin y el trombopag tienen afinidad por el receptor MPL humano, causan incremento del recuento de plaquetario y que son dependientes de la dosis. Dos fármacos nuevos que el año pasado no los hemos tomado en cuenta, el avatrombopag, que es un agonista de la trombopoyetina activo por vía oral y causa incremento del recuento plaquetario. Y la llamada fostamatinib, es un inhibidor de la sinasa que se lo utiliza por vía oral y lo que hace es disminuir la posibilidad de destrucción muy rápida de las plaquetas. Esto por una acción antiinflamatoria importante. La interleuquina 11, aprobada por la Food Drug Administration, para la prevención de trombocitopenia en pacientes que reciben quimioterapia citotóxica, reduce el número de transfusiones plaquetarias en pacientes con trombocitopenia severa, que son post-quimioterapia, quiere decir fármacos antimicrobianos, y que no tiene efecto sobre la leucopenia ni la neutropenia. Por vía subcutánea se lo utiliza a dosis de 50 microgramos al kilo peso día. Tiene alrededor de 6 a 24 horas después de complementar la quimioterapia y se continúa luego por 14 a 21 días hasta que la cuenta de plaquetas esté mayor de 50.000 plaquetas por unidad por litro. La toxicidad, la fatiga, la cefalea, mareos y efectos cardiovasculares son característicos. La anemia, el acúmulo de líquido en los pulmones, arritmias auriculares e hipopotasemia se producen con las interleuquinas 11. ¿Y cuál es su toxicidad? El trombopag es un hepatotóxico, produce trombosis de la vena porta, serio. Y el romiplostin, que incrementa el recuento de formas que son blásticas y que producen un riesgo en la progresión de la leucemia mieloide aguda. Y como verán, hemos terminado con el capítulo de anemias y de los factores de crecimiento. No sé si tienen alguna pregunta. En general hacemos un repaso al final de todos los temas, pero si tienen alguna pregunta. Y habrán visto que el procedimiento, la forma y todo lo que estamos haciendo corresponde perfectamente y nos permite terminar con este espacio de 5 minutitos antes de que automáticamente se corte el Zoom, de acuerdo a las reglas del Zoom, que para cuando utilizas para menos de 100 personas y cuando solo te dan 40 minutos, en la forma que lo hacemos, habrán visto, cumplimos perfectamente con toda nuestra actividad sin ningún problema y está, digamos que fríamente calculado. ¿Alguna pregunta? Bien, el día de Doctor, mañana tenemos una sola horita. yo tengo una Vamos a pregunta. iniciar el avance de las dislipidemias. Perdón, Tengo Valerie, una pregunta, doctor. Sí. dime. ¿Cuál sería la duración recomendada del tratamiento para la anemia ferropénica una vez que los niveles de hemoglobina han vuelto a la normalidad? Claro, exactamente. La forma es muy sencilla de ver en cuánto está tu hemoglobina y si ya tu hemoglobina ha vuelto a la normalidad, no se necesita seguir colocando hierro porque lo único que vas a hacer es empezar los efectos tóxicos y hemos dicho, el hierro es un elemento altamente tóxico. Si lo tienes en exceso, obviamente, ¿no? Bien, Gracias, doctor. gracias. Entonces,
Para mañana iniciamos el tema de dislipidemias. Bueno, antes se llamaban, tenían otros nombres y demás, ahora se los llama dislipidemia y tiene que ver con todos los aumentos del colesterol y las grasas a nivel sanguíneo y es uno de los temas quizás más importantes hoy con los grandes problemas de las dietas y la obesidad y todas las alteraciones alimenticias por la llamada nutrición, mala nutrición y no saludable, en otras palabras. Entonces, mañana comenzamos y lo terminamos el día jueves. Recordándoles que el día jueves tenemos por si acaso tienen que llegar media hora antes por todos los problemas que ya son de conocimiento en toda la facultad, que yo ya los he denunciado cuántos años y que ahora han sido demostrados fehacientemente. Entonces, 11:30 vamos a comenzar el ingreso a las aulas. Como van a ver, cada aula tiene su lugar especial, no están por abecedario, así, tarará. Cada uno de ustedes tiene un lugar especial en un aula y por eso necesitamos una media hora de tiempo para hacer todo, para comenzar 12 en punto y seguramente algunas palabras de nuestras autoridades para tratar este penoso tema que existe en la facultad en el problema de los exámenes. Nos vemos entonces. Tengan ustedes buenas noches y nos vemos el día de mañana, en este caso a las 8